En la colección de libros de temática feminista que está realizando Indie Libros con dirección de Patricia Kolesnikov, uno de los textos que salió el 8 de marzo, justamente el Día de la Mujer, es el libro de Alejandra Cohen, Psicoanálisis por una erótica contra natura, y en el auditorio de Grandes Libros hoy la tenemos a Alexandra, perdón, yo siempre digo Alejandra y es Alexandra. Eh, Hoy la tenemos a Alexandra para hablar de este libro, un libro al que uno podría decir una suerte de el malestar en la cultura bien pensante, ¿no? Bueno, sí, gracias. Bueno, no sé si bien pensante. ¿Por qué lo ves como bien pensante? Digo, en el discurso políticamente Ah, correcto sí, sí, o sí. incluso en esa pelea que puede darse entre el feminismo y el patriarcado, ¿no? Sí. Sí, es como una lectura de esos discursos bien pensantes en todo caso, sí. De hecho, vos decís una lectura y el libro comienza básicamente muy lacaniano. ¿Vos sos lacaniana cuando en terapia? En terapia, cuando voy al analista. No, cuando vos analizas. Sí, no me gusta definirme como lacaniana en el sentido de que, bueno, efectivamente la cuestión de la identidad para mí es un problema y definirse así puede llegar a solidificar un sentido que no sabemos cuál es. Por otra parte, pues podrían ser muchísimos. Sí, me formo con las enseñanzas de Lacan, como Lo que se pasa es dice. que las Y doy categorías clases sobre eso. del libro generalmente hacen referencia a la forma de cómo Lacan interpreta a Freud o cómo uno Ujú. puede llegar a interpretar a Lacan, ¿no? Sí. No, 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 sí, en ese sentido sí, soy lectora de Lacan y doy clases sobre una materia de Lacan en la facultad y sí, digamos que sí. ¿Y cómo se lee hoy el feminismo? Ya no te digo desde Lacan, sino cómo se lee el feminismo hoy en día. Digo, hace pie para hablar del psicoanálisis como una lectura. Sí, a mí lo que el psicoanálisis me dio básicamente, y no solo lo que me formó, sino mi propio análisis, es una manera de leer. Digamos, yo tuviera que definir el psicoanálisis, que es bastante indefinible por otra parte, diría que es eso, que es una manera de leer discursos, de leer textos, de leer cuerpos, y en ese punto me interesa todo lo que se pueda leer en términos de solidificación de sentidos comunes. eh, ¿Conspira de alguna forma en esta pelea contra el... Digo, yo sé que estoy hablando con categorías grandilocuentes, sí. ¿eh? Pero digo, la atomización del feminismo conspira contra el patriarcado, conspira contra como ese tambalear de las estructuras ya establecidas. No, a mí me parece que es la pretensión de una uniformidad y de un todas pensamos lo mismo y hacer de eso una masa, porque me parece que es todo lo contrario, ahí donde no se puede diferenciar las distintas posiciones
Y una discusión que creo que está inmersa ya en el texto. Ya desde el vamos vos estás planteando que no trabajás desde la certidumbre. Es llamativo esa idea de correrse de la certidumbre, de correrse de las verdades. ¿Cómo se discute o cómo se trabaja las paradojas sin caer en una certidumbre? En principio, no anulando la paradoja, digamos, porque lo que yo empecé a leer es efectivamente que hay un imperio de la certeza en la que es imposible, digamos, discutir en términos, lo que vos decías, que eso no implique la atomización de un movimiento, digamos. A mí me parece que el debate al interior del feminismo es absolutamente válido. Hay posiciones mucho más refractarias a la discusión y lo que plantean es que no es el momento para las críticas. Yo creo que es el momento para las críticas, justamente en el momento en donde... Críticas me refiero a esto que vos ubicás, ¿no? Sí. Ni patriarcado y feminismo son lo mismo. Sí, y entonces me parece que discutir cosas que efectivamente son contradictorias, ambiguas, que no funcionan como se dice que funcionan, por ejemplo el cuerpo, ¿no? Me parece que discutirlas enriquece muchísimo la lucha, justamente. Eso por un lado, y por otro lado, digamos, la distancia que hay entre la certeza y la afirmación en la certeza de que uno es feminista sin ni siquiera cuestionar las prácticas que uno lleva adelante, que muchas veces no son feministas. ¿Pero por qué? Porque la cosa, me parece a mí, que es suponer que uno es lo que dice que es. O sea, que no hay ninguna intermediación ni ninguna mediación entre lo que uno dice y lo que uno es. Es un acto voluntario. Claro, exacto. Y el voluntarismo, que es algo con lo cual yo también me meto, que es una cosa que está imperando muchísimo hoy. Hay muchos discursos voluntaristas y ahí a mí me llama la atención, pues ya no es... ayer pensaba, estamos digamos, en un momento casi prefreudiano, como si Freud no hubiera existido y que, por supuesto, que el psicoanálisis no es solamente un modo de hacer digamos, no hace falta que alguien se vaya a analizar para entender que el descubrimiento freudiano cambió la manera de pensar en Occidente, que uno no se puede pensar a sí mismo sin mediaciones, digamos, ¿no? Y que uno no es dueño de sí mismo. Y esa herida que produjo Freud sigue insistiendo hoy y se sigue rechazando el inconsciente de manera que, bueno, lo que impera es un discurso absolutamente voluntarista, que me parece muy nocivo, por otra parte, porque no funciona así, porque uno no hace lo que quiere, porque querer no es poder y porque eso es el discurso de la autoayuda, digamos, no es el discurso del psicoanálisis. Y el de la autoayuda en términos de efectivamente, que no funciona. Entonces la gente después se siente peor porque no logra hacer algo que parece evidente, que es, si querés, podés. Solo tenés que proponértelo. Bueno, no hace falta haber leído una hoja de psicoanálisis para advertir que eso no es así. Sobre el final del libro empezás a hablar del amor y de la relación del amor y cómo se busca no sufrir. Y pensaba cómo las relaciones se hacen lábiles, pero los modos se hacen cada vez más estructurados, ¿no? Digo, las relaciones se hacen lábiles en el sentido de que si sufrís ya no es amor y tenés que dejarlo y pasar al siguiente, pero la forma de relacionarte con los otros tiene una estructura más pautada. Tenés que ser de esta manera. Tanto el discurso impuesto por la tradición como el discurso impuesto por las nuevas masculinidades o los feminismos. Sí, efectivamente la cuestión no es el contenido de esos discursos, sino la forma. El contenido también, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención, ahora podemos hablar del contenido que es, no sé, uno podría resumirlo en el sintagma de moda últimamente, que es si te duele no es amor, o somos la generación a la que el amor tiene que dejar de dolerle. Eso es el contenido y ahora podemos hablar de eso. Pero más que el contenido, yo lo que intenté leer son los modos de enunciación que no dejan de ser prescriptivos. Entonces,
efectivamente se lucha contra la prescripción y contra el deber ser mujer de una manera o el deber ser del amor de una época para cambiarlo por otras formas, pero prescriptivamente. Entonces, y ahí me parece que hay un problema enorme, porque, insisto, no es una religión, o pretendemos que no lo sea, digo, en el punto en donde se prescriben normas, modos de decir, modos de seducir, modos de amar, modos de desear, bueno, ahí tenemos un problema, porque no deja de ser prescriptivo y por lo tanto moral, y me parece que el feminismo, o tal como yo lo entiendo, digamos, como movimiento emancipador y liberador, lo que nos tiene que intentar liberar también es de esos preceptos. ¿Por qué en estos días en Internet se estuvo debatiendo mucho acerca de hay que votar al candidato que asegure que va a trabajar para que se reconozca o para que se sancione la ley de la interrupción voluntaria del embarazo? Y vos, que sos una activa participante de las redes sociales, ironizaste mucho sobre el tema. ¿Por qué? Sí, no ironicé. Bueno, igual a mí la ironía me gusta mucho, como. En todo caso, pero fuiste un poco más sardónica sobre ese tema. Sí, me parece que sí, efectivamente lo que hubo últimamente es una especie de, bueno, ese término que se usa ahora, ¿no? Que es cancelar los candidatos que no estén de acuerdo, ¿no? Con la legalización, o sea, que no lo digan en su campaña, o que digan cuál es su posición, y que si no están a favor de la legalización del aborto, está cancelado. Eso por un lado. Por otro lado, tener en cuenta esa sola variable, me parece de una, no sé, posición prepolítica, incluso también prefreudiana y ahora prepolítica. Digo, ¿por qué sería esa única variable? Y es más, si fuera esa única variable, el FIT ya tendría que haber ganado muchísimo. Yo creo que ahora en octubre gana el FIT, porque somos un montón los que queremos la legalización del aborto, y el FIT lo tiene en su plataforma hace años. ¿Por qué el FIT saca el 3% si hay tantas mujeres? Está bien, ahora me van a decir, bueno, no, porque el FIT, por todas las críticas que se le pueden hacer al FIT, está bien, pero digo, el razonamiento que estoy haciendo es al revés. Si lo único que importa es la legalización del aborto, vamos a votar al FIT. Entonces no funciona así. Entonces, me parece que el paradigma fue la emoción y la euforia que hubo en su momento con los Penato, cuando votó a favor de la legalización del aborto, pero a su vez votó por el ajuste y el vaciamiento que se está llevando a cabo. Entonces me parece que, bueno, ese no es el feminismo. Digo, poner esa única variable me parece totalmente egocéntrico y de un afán de protagonismo que no es como yo pienso las cosas después. ¿Cuáles deberían ser las luchas o las reivindicaciones del feminismo? El tema del aborto es... Sí, sin duda es urgente. Sí, sin duda es urgente. Digamos, en el discurso de cierto feminismo, muy poca mención a la independencia económica de una mujer. Hay muy poca mención a que haya igual salario a igual trabajo. Y hay muy poca mención a algo que es tremendamente machista, que es el sistema judicial en términos de derechos de familia. Si bien el Código Civil cambió para bien, para mejor, y ahora hay un montón de modificaciones, sigue imperando la sacralización de la madre como figura imprescindible, y eso me parece que también está un poquito intocado. Intocado, digo, que no está en algunos discursos. ¿Qué significa? ¿Darle más rol a los hombres? Me parece, no sé si más o menos, pero dejar de sacralizar a la madre, porque no deja de ser un esencialismo del que las mujeres deberíamos querer librarnos, digamos, porque me parece que de eso se trata, y hay una especie de lugar común, pero muy solidificado, en donde la madre es imprescindible y el padre no lo es. Ahora igual, insisto, cambiaron muchísimo las leyes y ahora la tenencia, digamos, pero aún así todavía es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos jueces
de familia muy machistas y muchas abogadas de familia muy machistas. Eso se escucha todos los días. El modo en que el padre es quitado del medio. No me estoy refiriendo, porque acá hay que aclarar, porque si parece que si a veces hablas de A, es que estás diciendo no B. No me estoy refiriendo a los casos en que el padre se va, desaparece, no aporta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los padres que sí quieren estar, sí quieren aportar, sí quieren formar parte de la crianza de sus hijos, y en una separación esa disputa, bueno, en general va, ¿no? Se va para el lado de la madre. Bueno, pero ahí también entra la estructura del psicólogo, ¿no? Porque el aparato judicial muchas veces plantea que haya un psicólogo de por medio que hable con la madre, con el padre, con el chico, y también el psicólogo deja ese espacio machista. Sí, sí, el machismo nos atraviesa a todos, no es que porque yo digo soy feminista y ya está, digamos, justamente es, la ideología es inconsciente, digamos, lo que... Por eso yo digo que en ese imperio de las certezas hay como una especie de tranquilización, ¿no? Una autotranquilización. Yo soy feminista, listo, y me quedo tranquila, y después resulta que le estoy haciendo tremendo juicio a mi ex marido y le estoy impidiendo que vea a nuestros hijos, ¿no? Digo, bueno, la práctica no siempre, digamos, es tan directa respecto de la identidad que uno cree tener. Psicólogos machistas, por supuesto, debe estar lleno, y psicoanalistas también. No hay garantía. Vos mencionás a María Moreno en el libro Panfleto, que es un muy buen libro. Sí. Ella también ahí critica mucho la postura freudiana, que Freud como machista. Ella ahí lo que habla es que considera, de alguna manera Freud considera el lesbianismo como una desviación. Sí, ahí hay un problema grande respecto de cómo se lee a Freud hoy, porque efectivamente lo que a mí me parece es que si uno toma las enseñanzas de Freud como un dogma, entonces lo único que hace es repetir a Freud o a Lacan o a cualquiera que uno lea, digamos, ¿no? Después de Freud vino Lacan, y Lacan releyó a Freud, y hay un montón de críticas que uno le puede hacer en la medida en que no sacralice a esos autores y que no los ponga en el lugar del dogma. Se puede seguir leyendo, se puede seguir pensando. Yo no me parece tampoco que se pueda hacer un traspaso directo. De hecho, yo en el libro pongo una cita de Freud donde efectivamente ubico esa cuestión, que no hay en Freud, porque lo dice Freud, digamos, no hay en el niño ningún canal, digamos, preestablecido sobre cómo va a decantar la sexualidad, digamos. No hay nada preestablecido, por eso el contranatura tiene que ver con eso, con que no hay nada natural en la sexualidad nuestra, y en ese punto no es que la homosexualidad sea un accidente en el normal desenvolvimiento de la sexualidad, ¿no? ¿Qué pasó que salió desviado, no? No se piensa así. Yo como psicoanalista no lo pienso así. Somos muchísimos, y además me parece que el psicoanálisis es una lengua viva, y en ese punto va a seguir vivo en la medida en que sigamos leyéndolo, y cuando digo leyéndolo, digo no tomándolo como un dogma, intentando dilucidar algo que no es que esté en el texto y uno tiene, no es una hermenéutica el psicoanálisis, uno no va a ir a buscar un sentido que ya está, sino que la lectura, tal y como yo la entiendo, tiene que ver con otra cosa, y tiene que ver con algo que efectivamente no funciona como un saber previo, digamos. No es que yo leo a Freud, después escucho al paciente y le aplico lo que leí, no funciona así el psicoanálisis, no funciona así la escucha psicoanalítica. Yo de hecho Freud era muy estricto con eso, en el sentido, es una indicación que funciona y sigue funcionando, y uno tiene que planteársela todo el tiempo, que es olvídese de la teoría a la hora de analizar, porque efectivamente la haciendo funcionar un saber previo, ya sea del psicoanálisis o de la persona del analista, digamos, ¿no? Es por eso que es por esto que estás diciendo que en el libro machacás tanto en contra del eslogan. Sí, por supuesto, porque el eslogan
porque en psicoanálisis está lleno, bueno, en todas las disciplinas está lleno de eslogans o de jergas o de frases hechas, o sentidos comunes. Por eso dije al principio que el psicoanálisis no está exento de propiciar sus propios sentidos comunes, no lo está, y de hecho está lleno de sentidos comunes en el psicoanálisis. Y yo diría que lleva un montón de tiempo deshacerse de esos sentidos comunes, porque psicología, bueno, hay bastante. Bueno, pero te llevo más al tramo político. En cuestiones del feminismo, el eslogan, como en cualquier ambiente político, reúne y construye identidad. Más allá de que uno puede hablar de distintos feminismos y de distintas aplicaciones, de distintas concepciones de las mujeres sobre el feminismo, esos eslóganes construyen identidad y arman un actor político. Ahora, frente a eso, quejarse del eslogan, criticar, después me analizas, cuando termina bajamos, me haces un poco de terapia, pero criticar, sí, por supuesto, hay que pagar siempre. Criticar los eslóganes, ¿no es de nuevo horadar ese actor político que es el feminismo? Varias cuestiones ahí. Primero, una cosa es un eslogan y otra es una consigna política. Y me parece que efectivamente lo que está sucediendo últimamente es que hay más hashtags que consignas políticas. Hay un trabajo muy interesante de Ingrid Sarchman que está en la red, no me acuerdo en qué sitio, que se llama Benjamin en Twitter, que justamente es de hace varios años, o sea, 2 o 3 años. Digo, porque esto es muy vertiginoso y efectivamente cada vez más se consolida más. Me parece que, como vos decís, el hashtag, podemos equiparar hashtag a eslogan. Bueno, el eslogan, digamos, si el hashtag efectivamente... De hecho, el gran movimiento Ni Una Menos nace con el hashtag un hashtag. adelante. Eso es lo que ella analiza, y creo que el texto de Ingrid está más cerca del surgimiento del Ni Una Menos, que por eso dije tiene unos años. Pero es totalmente actual. Esa es la clave. Si el hashtag o el eslogan es impreciso, lo único que produce es una comunidad en la que supuestamente estamos todos adentro y pertenecemos y decimos, a mí también me pasa, o yo también, y digamos, vuelve a producir una especie de narcosis donde, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que estamos todos ahí? No sé, o sea, efectivamente tiende a uniformizar la cosa, mientras que la consigna política es una consigna lanzada siempre al Estado, digamos, y que tiene que ser precisa. ¿Cómo haces podés hacer un hashtag? Le pones así, pero vieron que no suena igual que... Igual trabajo el número 6 es un poco larga, Es el más artículo difícil. 14 bis de la Constitución, ¿no? Bueno, está bien, pero quiero decir, sí, hay que seguir pidiendo ese tipo de cosas. Vos me preguntabas a mí qué tipo de... Sí, No, qué tipo de cosas a mí me parece que... bueno, entonces, uno de los
tantos hashtags que yo cuestiono, que no sé si fue hashtag, pero no importa, es mi cuerpo es mío, digamos. Que se detenga 2 minutos a atender su propio cuerpo va a advertir que no es suyo. Pero además es muy contradictorio que se le pida al Estado que regule digamos, el aborto, que lo haga legal, que lo financie, pero le estás diciendo mi cuerpo es mío. Ahí ya hay una contradicción enorme. Y a mí me parece que esa disputa sobre el aborto... ¿La contradicción es mi cuerpo es mío o el pedido para que el Estado regule Sí, el pero aborto? una vez que el Estado regula, ya tu cuerpo no es tuyo, porque el aborto no lo vas a decidir vos en términos de... ¿no? Digo, ahí vos le estás pidiendo al Estado que regule sobre tu cuerpo. A mí me parece problemático, digamos, se puede... Yo mantuve discusiones y obviamente lo que me dicen es, bueno, es una consigna. Bueno, es una consigna que no funciona, y si una consigna no funciona, hay que revisarla. Me parece que la disputa en términos de todo lo que pasó con la legalización del aborto, por supuesto hubo muchas y no fue la única, pero mi cuerpo es mío, digo, ahora salió un libro, pero no, lo acaba de sacar Eterna Cadencia. Mi cuerpo es mío es una de las uno de los temas que vos abordás en el libro, ¿no? Sí, igual a mí me interesa muchísimo más pensarlo en términos de, no sé cómo decirlo, no tanto de la reivindicación al Estado, que insisto, si la consigna es imprecisa no funciona, porque se habló bastante poco, digo en términos generales, por supuesto que todos los oradores que pasaron por el Congreso, no todos hablaron de eso, no estoy generalizando, ¿no? Pero de lo que se habló poco, y me parece que en ese punto la cosa flaqueó un poco, fue el tema de si hay vida, no hay vida, y del otro lado lo que quedó es que hay 2 vidas, ahí donde de este lado por ahí no se pensó un poco más, ahí más allá de los oradores que sí hablaron de eso, ¿no? Yo creo que hay como una especie de juego de espejos o de persecuciones mutuas, porque cuando tiraban un eslogan de un lado, del otro salían con uno que no funcionaba y lo tenían que ir como ajustando hasta que salvemos las 2 vidas. De alguna forma responde la crítica de salvemos a la vida. Cuando en un momento era salvemos a la vida, Claudia Piñero salió a decir, bueno, ¿qué vida? Y entonces ahí sí, por ahí eso dije, tuvieron algunos oradores claro. Sí, pero efectivamente a mí me parece que, como vos decís, fue una respuesta, y que el salvemos las 2 vidas encontró esa manera de pregnar, válgala, justamente porque no había del otro lado una discusión sobre, digamos, en qué momento hay vida humana, ¿no? Porque vida hay hasta en la caspa. Vida humana, independientemente, que pueda sobrevivir independientemente del útero. Si vos, efectivamente, si hay 2 vidas, no le puedes contestar mi cuerpo es mío, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Tenés que salir a disputar el sentido de la vida, efectivamente, como Claudia ubicó en ese momento, ¿no? Qué vida, etcétera. Después, bueno, yo ahora no me quiero meter en eso porque no es el asunto porque además estoy corriéndome demasiado de tu libro. Sí, exacto, pero sí me parece que, para volver un poco al tema del eslogan, y sí hay algo que vos dijiste que a mí me parece atendible, que es el tema de un nosotras, que muchas veces impide efectivamente singularizar casos que no están en ese nosotras, y no por eso no serían feministas, o otra vez debatir esas consignas o ese hashtag, no importa, y el modo en que ese hashtag, eso es lo que trabaja Ingrid en el texto, se va vaciando de contenido político, en el punto donde se empieza a reproducir y empieza a uniformizar una cosa que es más masiva, y la masividad tiene sus problemas, tiene sus beneficios, pero también tiene sus problemas. Entonces, todas somos no sé, X, a mí me resulta complicado, nos están matando a todas, me resulta complicado, en fin, digo, me parece que ahí hay, me parece complicado porque arma una masa indiferenciada. Uh-huh. Por eso. Bueno, es tema del libro que vos trabajás todo el tiempo con la individualidad
y con la identidad. Entonces, ponerlo adentro de un conjunto indiferenciado, me parece que eso es básicamente la gran discusión de tu libro, ¿no? Sí, yo individualidad preferiría llamarla, porque hay un problema, porque también se dice... ¿Estás discutiendo ahora las categorías? No, porque también uno de los prejuicios con el psicoanálisis es que es individualista. Y a mí me parece que lo que es individualista son ciertos discursos que están... bueno, el discurso del amor propio, que salió después de este texto, o sea, ahí me quedé corta. No, creo que llegué a pescarlo. El amor propio está en el libro. Sí, llegué, final, porque sí. fue sobre el final porque apareció muy rápido. Sí. Empieza, yo el texto lo entregué en febrero y creo que el 14 de febrero hubo un boom del amor propio, que tiene que ver con esto que vos decías antes, del dolor y de evitar el dolor a cualquier forma. Entonces yo conmigo me auto todo, ¿no? Soy autosuficiente, no necesito a nadie. Ese discurso me parece muy individualista. Y lo que propone el psicoanálisis no es el individualismo, porque el psicoanálisis no piensa al sujeto por fuera el psicoanálisis es una práctica social y no piensa al sujeto por fuera del lazo social. Ahí yo diría más que individual, particular, singular, ¿no? O sea, porque incluso al interior del psicoanálisis no todos los casos son iguales, por más que uno puede decir el padecimiento sea el mismo, no es el mismo caso, ¿no? Vienen dos personas con el mismo problema, bueno, no se resuelve del mismo modo, ni se concibe del mismo modo a dos personas que tengan el mismo problema, para decirlo rápidamente. Alexandra, muchas gracias por haber venido al Auditorio de Grandes Libros. Gracias. Esta charla seguramente nos quedó corta porque a medida que uno va hablando van surgiendo preguntas, dudas. Como digo, así como aquí había ganas de preguntar, creo que en el libro genera eso, el diálogo, el debate, el autorrevisarse, el pensar. Es un lindo espejo como para interpretar. Y de lo más banal que puedo decir, la tapa me encanta porque me hace acordar mucho al Pecho de Philip Roth. Así que además tiene como algo... Tiene algo como interesante esa manzana. Hay que agradecerle a la diseñadora de Indie Libros. Sí, hay que decirle que estuvo muy bien con esa manzana. Sí. Alexandra, de nuevo, mil gracias por haber venido. De nada, Patricio, gracias a vos.